Muy buenas tardes, mi nombre es Celeste Mastandrea, soy de la carrera Producción Musical Didáctica del Plan 222. Mis tutores son el profesor Ignacio Propato y Julián Peralta, y en el siguiente video presentaré una síntesis de mi proyecto integrador final, titulado Tango actual presente en la formación de músicos y músicas docentes. El mismo y triste banco gris, la misma plaza. El proyecto está integrado por dos partes. En la primera parte se plantean los propósitos y los objetivos del mismo. Luego se describe el contexto sociohistórico que da lugar al surgimiento del tango actual y las características estéticas e ideológicas que lo conforman como un movimiento. Como cierre de esta primera parte se aborda la importancia de incluir el tango actual en la formación de músicos y músicas docentes desde una toma de posición en relación a la cultura, al arte y a la educación artística, enmarcadas en concepciones teóricas y en la normativa vigente sobre esta área. En la segunda parte se presentan 3 propuestas de enseñanza sobre un repertorio de tango actual para estudiantes de nivel superior de conjunto musical didáctico, vocal e instrumental. Primera parte. Propósitos generales. Difundir el movimiento del tango actual y las producciones de artistas locales comprometidos con la realidad social y política de su tiempo. Contribuir en la concientización de la tarea la docente de música en tanto agente social de la cultura, de habilitar las posibilidades de la expresión y el vínculo con los bienes simbólicos a todas las personas. Favorecer el desarrollo del música docente integral a través del hacer musical grupal. Objetivos. Que los estudiantes se vinculen con un repertorio de tango actual y el entramado de valores sociales y culturales implicados en este hecho artístico. Comprendan su rol como agentes sociales capaces de llevar el arte como posibilidad de liberación a todos los ciudadanos y ciudadanas. Desarrollen competencias expresivas, comunicativas, didácticas, creativas e interpretativas musicales mediante la práctica de conjunto vocal e instrumental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tango actual? Comencemos por describir el contexto sociohistórico en el que surge. Las décadas de 1970 y 1980 fueron de las más oscuras, tanto para la historia argentina como para el tango. Dictadura militar, persecución y muerte. Etapa política neoliberal, profundización de las relaciones de dominación y estandarización del mundo con la globalización bajo las alas de los grandes poderes. El tango en este contexto se queda sin saber qué hacer. Después de la vanguardia liderada por Astor Piazzolla, con los oídos muy acostumbrados a lo ajeno y a obedecer a otro idioma, y con la posibilidad de lo colectivo sepultada bajo la competencia individual, la comunión de cuerpos y palabras que es el tango deja de tener lugar. Solo quedan algunas pocas milongas en clubes de barrio y algunas orquestas, las de Osvaldo Pugliese, las de Leopoldo Federico y no mucho más. La Guerra de Malvinas abrió las puertas a la recuperación de la música nacional. En las radios, el rock nacional y el nuevo cancionero folclórico reemplazaron a la música en inglés. El tango no crece de golpe ni se habilitan los espacios como en el rock, pero comienza a haber una luz entre tanta oscuridad. Un cielo sin estrellas puede dejarte a ciegas, pero es también un lienzo vacío por pintar. La próxima parada fue un exilio. Durante los años 90 la sociedad argentina atraviesa una serie de cambios estructurales que transforman muchos de sus aspectos sociales, culturales y económicos. En esos años, la instauración del neoliberalismo con Carlos Menem lleva a su máxima expresión los lineamientos trazados durante la dictadura militar del período de 1976 a 1983. Por estos tiempos, cuando ya se había diagnosticado una de sus tantas muertes, el tango comienza su retorno, tenue y lento. En este proceso es fundamental el papel que desempeñó la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la EMPA, fundada en 1986. Con su fundación se activan institucionalmente canales de comunicación generacional interrumpidos en las décadas anteriores.
lo que da comienzo a una suerte de reaprendizaje del género por parte de los músicos más jóvenes. La tarea pedagógica de aquellos músicos consagrados, el hecho de que las nuevas generaciones hayan podido ver en vivo a los grandes maestros y la participación en estas orquestas de varios de los jóvenes músicos que luego se convertirían en formadores de nuevos músicos, conforman 3 de los hilos de esa trama de continuidades entre el tango tradicional y esta nueva escena. Comenzaron a sumarse los grupos de tango de diferentes formaciones integrados por jóvenes músicos. En el año 1996 nació el arranque, primero como un quinteto de guitarra, contrabajo, bandoneón, violín y piano. Más tarde deja de ser un quinteto con la misma formación que el quinteto de Astor Piazzolla, figura clave en un primer acercamiento al tango en esta generación de jóvenes, para convertirse en un sexteto típico con guitarra, formación que tiende hacia el lado de la orquesta típica. Este hecho constituye el gesto inaugural a partir del cual las diferentes agrupaciones dejan de buscar ser la continuación de Piazzolla para empezar a entender que mucho de lo que había que aprender venía de las orquestas del 40, de la llamada época de oro del tango. Por estos años el grupo La Chicana comienza a establecerse como referente de la composición de nuevas canciones. Sin perder la conexión con el género, abre nuevas posibilidades estéticas. En el año 98 se forma el grupo 34 Puñaladas, que marca el retorno de los grupos de guitarra con cantor. Surge la Máquina Tanguera. Se trata de una iniciativa de un grupo de jóvenes de alrededor de 20 años, liderada por Julián Peralta, que comienzan a formar orquestas típicas. Se autodenominan la Máquina Tanguera en honor a Osvaldo Pugliese, no solo por su valor estético musical, sino por haber sostenido en su orquesta una organización cooperativa que resistió los años difíciles del tango. Con este proyecto se produjo un crecimiento exponencial de las orquestas. Hacia el fin de esta década ya era un hecho que muchos jóvenes se habían encaminado al tango. Si bien podemos ubicar estas tempranas manifestaciones dentro de un circuito off, lejos de haber sido un puñado de experiencias aisladas, daban cuenta de una búsqueda colectiva. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina, que no salió en los diarios, que no vio ningún botón. Pero esto no era lo único que acontecía en el tango por aquellos años. La política neoliberal, a la vez que derriba cualquier forma de lo nacional en los países emergentes, produce el efecto contrario. Afirmación de lo original, reivindicación de lo autóctono, exposición de lo nativo, recuperación de la tradición. En palabras de Varela, finanzas libres y vintage cultural. El tango entra por esa puerta y cobra importancia en los ámbitos gubernamentales. Algunas fechas. En 1990, el presidente Carlos Menem firma el decreto de la Academia Nacional de Tango. En 1996 se sanciona la Ley Nacional de Tango. En 1998, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires organiza los primeros festivales de tango. Tenemos entonces, en los 90, por un lado, un proceso de patrimonialización del tango impulsado desde la esfera estatal que veía en el género, además de un negocio rentable, lo originario, la tradición pura, el tango como fotografía móvil de una vida anterior. Y en paralelo, un grupo de jóvenes que, partiendo de nuevos marcos de sentido, llevan adelante proyectos independientes y autogestivos con los que ponen en movimiento el tango en el presente. No alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón. Ni el ejército. Una crisis política y económica sacudió a la Argentina, quedando cristalizada en los estallidos sociales del 2001. Crisis que no solo se veía en el plano objetivo de los indicadores económicos y sociales, sino también en el plano subjetivo. Se intensifica la politización del modo que estos jóvenes, disconformes tanto de la realidad socioeconómica como de las tendencias dominantes de la industria del entretenimiento, viven el tango. Así el tango acompaña el proceso que se desató con la crisis, sirviendo de soporte sobre el cual las nuevas generaciones
pueden canalizar su descontento e impulsar formas de oposición y resistencia creativas y solidarias. Estos jóvenes que ya no ven en el rock la posibilidad de una crítica fundada en una práctica cultural alternativa, encuentran ese plus en el tango. 2001 nace la Orquesta Fernández Fierro. El quinteto de Pablo Mainetti saca su primer disco, Gran Hotel Victoria. El grupo Alter Tango encabeza el movimiento de tango de la provincia de Mendoza con una estética renovadora. Ya que se mencionaron las continuidades entre el tango tradicional y la nueva escena tanguera, hablemos ahora de los quiebres o rupturas. Una primera ruptura tuvo que ver con cierta distancia que estas nuevas generaciones de músicos experimentaron en las milongas más apegadas a lo tradicional. La resistencia de una parte del público habitual a nuevas sonoridades y cierta beligerancia etaria constituyen algunas de las tensiones tendientes a la apertura de nuevos espacios. El colectivo La Máquina Tanguera, mencionado anteriormente, se definía por la abolición del peluquín y el traje en el tango, como símbolos del espíritu conservador que atentaba contra la creación musical. Otra ruptura, quizás una de las más interesantes, tuvo que ver con el paradigma de la audición de las nuevas generaciones fuertemente informadas por la cultura del rock, género que se había instalado como relato mundial. Esto significa que no solo se utilizaron determinados recursos estilísticos, texturales y tímbricos del género, sino también determinadas corporalidades, gestualidades y hasta tipos de escenarios y circuitos de sociabilidad y consumo que completan un universo bastante más amplio que el que nos ofrece una mirada puesta exclusivamente en el plano musical. También podemos hablar de cierta ruptura en lo concerniente a la participación de la mujer. Se pueden observar en los comienzos de esta nueva etapa la conformación de grupos integrados exclusivamente por mujeres, muchos de los cuales han logrado cierta visibilidad. Una de las características más visibles de esta nueva escena es la búsqueda de nuevos espacios públicos, en especial jóvenes. Las veredas se transformaron en los nuevos escenarios en los cuales se sumaron milongas autogestivas, centros culturales, ciclos y festivales barriales que tendieron a reforzar una identidad tanguera basada en la ponderación de estas nuevas expresiones musicales. A partir del 2001 hay una profundización de esta nueva escena donde se puede destacar, por un lado, la producción de temas musicales y letras, y por otro, una relación dialógica con otros géneros populares. Estas formas dialógicas dan cuenta de una época en que las fronteras culturales ya no son tan intensas, donde las formas homogéneas y los discursos totalizantes se deconstruyen, dando paso a un hacer más flexible. Las propuestas musicales se fueron consolidando, comenzaron a grabar sus producciones discográficas compuestas en su mayoría por tangos propios. La cantidad y la calidad de las letras de tango fueron creciendo. Astillero, una agrupación clave en esta escena, edita Tangos de Ruptura en el año 2005, íntegramente compuesto por temas propios. Se crearon espacios propios, locales y centros autogestivos. El CAF, Club Atlético Fernández Fierro, es sin duda el lugar más emblemático del tango actual por el que han circulado y circulan diferentes expresiones de este movimiento. Se editaron varios libros y/o manuales de estudio que buscan sistematizar el aprendizaje del género a través de diferentes campos y tópicos musicales. En el 2019 se edita Mirada de Mujer, las letristas del siglo XXI, escrito por Vanina Steiner, una antología que reúne a 36 letristas mujeres, lo que refleja un posicionamiento de la mujer en el género. En marzo de este mismo año, en el marco de la celebración del Día de la Mujer, se realiza el primer festival feminista de tango, Tango Hembra. La producción tanguera siguió creciendo hasta la actualidad. También fue incrementando la cantidad de grupos que comenzaron a reversionar
tangos actuales a la manera de los clásicos que interpretaban los grandes maestros de la época de oro del tango. Vayamos ahora al marco teórico y a la fundamentación. De acuerdo con Aguirre Arriaga, se entiende la cultura como una combinación abierta en constante evolución de sistemas en interacción, donde se resuelven problemas de significación, de articulación social o de definición identitaria. Esta concepción de la cultura nos lleva a pensar el arte como un sistema simbólico en interacción con el entramado cultural. Esta concepción dinámica de la cultura y del arte como sistema simbólico, y de acuerdo con Aguirre Arriaga, tiene como consecuencia para la educación artística el prestar más atención al entramado de relaciones y significados culturales. ¿Por qué enseñar arte? En la actualidad se reconoce que el arte es un campo de conocimiento. En tanto área de conocimiento, el arte puede ser enseñado y aprendido. Las artes proporcionan un conocimiento del mundo, lo que hace un aporte único a la experiencia individual. De acuerdo con Eisner, este es el valor principal de las artes en educación. Muñoz de Britos destaca el papel central que la educación artística en el siglo XXI desempeña en la formación integral de las personas y en la construcción de la ciudadanía. Y advierte en este punto la importancia de incluir en las propuestas pedagógicas de educación artística al arte actual. Es el arte contemporáneo el que nutre y se nutre de la realidad de su tiempo, el que se cuela por los intersticios limítrofes para asegurar la apertura de la frontera habitada, el que irrumpe en el espacio público como derecho humano y habilita la construcción de la ciudadanía. Identidad. El arte contemporáneo ocupa un importante lugar en la construcción de la identidad. Como sostiene Muñoz de Britos, en esta contemporaneidad caracterizada por lo múltiple, lo diverso, lo plural, lo heterogéneo, los seres humanos buscan en el vínculo, en el diálogo, en la expresión y en la comunicación el sentido del nosotros. En coincidencia con la normativa vigente en educación artística, la Resolución 111-10, anexo, establece que la finalidad de base de la educación artística en la educación común, en tanto campo de conocimiento para la interpretación de la realidad, es esencial y trascendente para la formación ciudadana en la contemporaneidad. En este sentido, considera que la denominada cultura popular y las producciones culturales locales debieran formar parte de las políticas curriculares, no solo como andamiaje y motivación, sino fundamentalmente como fuente cultural genuina para la producción de conocimiento y el intercambio social. De acuerdo con Eisner, las obras de arte sirven para criticar la sociedad en la cual han sido creadas y presentar metáforas a través de las cuales se transmiten ciertos valores. Nos permite ver lo que permanecía oculto y, habiendo visto lo oculto a través del arte, nos hacemos mejores. Es en este sentido en el que las prácticas artísticas se constituyen en prácticas políticas y adquieren un lugar central en la formación de sujetos capaces de interpretar la realidad sociohistórica con un pensamiento crítico. Pero para que esto sea posible, debe existir un acceso democrático a los bienes simbólicos. El actual momento del tango es de una gran riqueza tanto en la cantidad de creadores como en la calidad de las obras. Pero al mismo tiempo, el camino entre el público y esas obras se ve obstaculizado por los medios de comunicación. No existe mercado para esta música. Hoy más que nunca en la historia del tango, su destino musical está en manos de los artistas con sus proyectos independientes y autogestivos. De acuerdo con la ya citada resolución del Consejo Federal de Educación 111-10, son los medios de comunicación los que adoptan en la cotidianidad un rol fundamental como circuitos en los que se difunden las diferentes producciones artísticas. Estos no son neutros y pueden privilegiar los mensajes que tienden al pensamiento único. En este punto, incluir el tango actual en las propuestas pedagógicas de educación artística contribuye a evitar
quedar sometidos a las necesidades impuestas por la lógica del mercado. Neutraliza en algo la sistemática alienación que respecto de lo propio impone el sistema. Reafirma el lugar de la educación artística como espacio curricular imprescindible para la producción y la distribución democrática de bienes materiales y simbólicos y para la construcción de la identidad social y política. Educación artística y formación docente. ¿Puede enseñarse aquello que no se conoce? Los fundamentos de la carrera Profesor Superior de Música con orientación en producción musical didáctica sostienen que la formación de músicos y músicas docentes debe abarcar un amplio universo cultural musical que incluya lo contemporáneo y lo popular ciudadano. Para finalizar, como sostiene Diego Hartstein, los y las docentes de música no solo deben formarse como artistas enriquecidos en sí mismos, desde la aceptación e interrelación con la diversidad cultural, sino también como agentes sociales que deben llevar el arte como posibilidad de liberación a todos los estudiantes y a todos los ciudadanos y ciudadanas. Pasemos ahora a la segunda parte de este proyecto, que son las propuestas de enseñanza. Se trata de 3 propuestas para estudiantes de conjunto musical didáctico, vocal e instrumental del nivel superior. En cada una de ellas se aborda una obra musical del repertorio de tango actual. Los propósitos de las propuestas. Generar espacios que posibilitan la producción musical de un repertorio de tangos actuales, ofreciendo herramientas para la interpretación y creación de arreglos vocales e instrumentales. Propiciar experiencias que permitan a los y las estudiantes desarrollar habilidades para desempeñarse en los distintos roles posibles dentro del conjunto musical, director, intérprete y coordinador, promoviendo la propia búsqueda de recursos y herramientas comunicativas, metodológicas y didácticas. Profundizar en el desarrollo de las posibilidades vocales e instrumentales. Y los objetivos. Que los estudiantes produzcan grupalmente obras musicales del repertorio del tango actual, interpretando y creando arreglos vocales e instrumentales. Desarrollen habilidades para desempeñarse en los distintos roles posibles dentro del conjunto musical, director, intérprete y coordinador, generando sus propios recursos y herramientas comunicativas, metodológicas y didácticas. Exploren, conozcan y desarrollen las posibilidades vocales e instrumentales. Pasemos ahora a la propuesta metodológica. Las 3 propuestas parten de un acercamiento a la obra como totalidad a través del cuerpo en movimiento. El camino va desde la apropiación del tema a través del hacer musical, de lo sensible, hacia la reflexión y el análisis, hasta llegar a lo conceptual. En este camino, los y las estudiantes tendrán un papel activo en la construcción del conocimiento. El docente opera como facilitador del proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. Propuesta número 1. En esta propuesta se aborda el tema Pompeya, compuesto por Julián Peralta. Pompeya es el tema que abre el disco Quilombo, que lanzó la Orquesta Astilleros en el año 2017. Se trata de un disco instrumental que aborda la murga porteña desde el tango orquestado. La propuesta consta de 2 partes. En la primera se conoce e interpreta o dirige un arreglo instrumental de nivel superior del tango Pompeya. Una vez conocido, analizado, atendido a cuestiones estilísticas, interpretado y o dirigido el tema, se pasará a la segunda parte de esta propuesta, que es la transposición didáctica. En esta parte, los y las estudiantes realizarán de manera conjunta un nuevo arreglo de este tema, pero orientado a niños y niñas de 7º grado del nivel primario. El propósito fundamental de esta segunda parte es ofrecer las herramientas a través de las cuales se hace posible que una obra musical del nivel de complejidad de Pompeya pueda ser abordada por niños y niñas del nivel primario de la educación formal.
El primer desafío con el que me encontré al proponer un arreglo instrumental de nivel superior fue cómo abordar las partituras sin caer en se reparten las partes y a tocar. Fue entonces cuando comencé a pensar actividades que apelaran a lo sensible, a lo intuitivo, y una vez vinculados con el tema desde ese lugar, pasar sí a la partitura. Y esto es algo común en las tres propuestas. A continuación se mostrará un video en el que se realiza la primera actividad de esta secuencia, que es la actividad de movimiento corporal expresivo. La misma consiste en caminar por el espacio mientras se escucha el tema Pompeya y mientras se irán haciendo las siguientes preguntas. ¿Cómo son esos pasos? ¿Son livianos? ¿Son pesados? ¿Qué otros movimientos me sugiere el tema? ¿Me lleva hacia algún estilo en particular? Si bien la actividad se realiza en la propuesta, se realiza con el tema original de Pompeya de fondo, en el siguiente video y a modo de síntesis se escuchará primero el arreglo de nivel superior y después el arreglo creado de manera conjunta, el de la transposición didáctica. En la propuesta número 2 se aborda el vals criollo La Marilyn, compuesto por Daniel Sacchetti y Alfredo Tape Rubín en el año 1997. Se trata de un vals cantado que podría ubicarse entre las primeras composiciones de esta nueva generación, que da cuenta de los inicios de estas renovadas búsquedas musicales en las que aún las diferencias con el tango tradicional no son tan marcadas. En esta propuesta se conoce, interpreta y dirige un arreglo vocal de La Marilyn creado para estudiantes de conjunto vocal de nivel superior. Se proponen diferentes actividades tanto para abordar lo vocal como para el rol de dirección. Luego se creará el arreglo de acompañamiento instrumental de manera grupal. Una vez conocido, analizado, atendido a cuestiones estilísticas, interpretado y dirigido el tema, se pensarán opciones para adaptar el arreglo al nivel secundario de educación formal. A continuación, se mostrará un video con el arreglo de La Marilyn interpretado por compañeros de la carrera Producción Musical Didáctica con acompañamiento de guitarra. Rubias de la plastinada, tenidas como esas que pasan por tele de jean apretado. Camina Marilyn. Encara un taxi, sonríe, boquilla en la mano, guarda el pesado y el negro la mira.
le dice a dónde vas. Trabaja de sobrinita con un secretario de otro secretario que no era del barrio. Y la hizo progresar, y ahora le sigue la corte para el matrimonial. A Marilyn se fue para la UCD, se comió la película de veras, y está viviendo allá en un derpa en Avenida Alvear. 10 noches de patín para garpar. La Marilyn, la Sweetie Petitjet. No le hables de las cuestiones sociales. En Recoleta competir solo con gente bien, y a los cabezas no nos puede ver. Y en la última propuesta, la propuesta número 3, se aborda el tango El Aparecido, compuesto por Juan Otero en música y en letra por Leandro Lele Angeli y Juan Otero, en el año 2014. En este tango canción, a diferencia de la Marilyn, puede escucharse una ruptura más profunda con el tango tradicional, ruptura que no se produce tanto en lo musical, sino en que aborda una temática social con contenido político explícito, que es algo que en la inmensa producción de letras de la historia del tango encontramos bastante poco y tratadas con poca profundidad. En esta propuesta se conoce, interpreta y dirige un arreglo vocal de El Aparecido compuesto para estudiantes de nivel superior de conjunto vocal. Luego se crea de manera grupal un arreglo de acompañamiento instrumental. En esta propuesta no se realiza una transposición didáctica, pero lo didáctico, y esto al igual que en las otras dos propuestas, está presente en cada actividad, ya que en cada una de ellas se apela a este doble rol estudiante-docente. Es decir, por un lado se transita como estudiante determinada actividad o recurso, y acto seguido se analiza ese recurso, cómo puede ser usado en los diferentes niveles de enseñanza, cómo pueden mejorarse las propuestas, si hay algo que no funcionó. A continuación, veremos un video en el que se realiza la actividad número 1, pero que en lugar de hacerla con la versión original del Aparecido de fondo y a modo de síntesis, se escuchará el arreglo vocal con un acompañamiento de guitarra. Por cuestiones protocolares, se filmó en un espacio abierto. La actividad consiste en comenzar caminando por el espacio mientras se escucha el tema El Aparecido, permitiendo que la música y la letra vayan imprimiendo en el cuerpo una imagen. Quien primero sienta que encontró esa imagen corporal se congelará como si fuera una foto. Un segundo participante interpretará esa propuesta y siempre con la canción como disparador se acoplará con su impronta. Es decir, se congelará formando parte de esa foto. Se sumarán de a uno y de a una de esta manera hasta completar la foto colectiva del Aparecido. Lo vemos. Como un sueño, y aunque me negas, siempre soy tu pesadilla. Bestia que además de matarnos apañaste en tu razón, sangre y vocación, tu cobardía y el dolor. Triste tu verdad de vivir haciendo tiempo, firme sin ceder, hoy mi sombra acecha tu piel. Yo soy el que no sangra por tu herida, el que la muerte se hizo vida.
algunas reflexiones finales. El actual momento del tango prodiga una gran riqueza artística, tanto en la calidad de las obras como en la cantidad de creadores. Riqueza a la que los medios de comunicación masivos dan la espalda. Recae entonces sobre los artistas la responsabilidad de difusión de esta música. ¿Cómo pueden enterarse los y las jóvenes de hoy que los tangos ya no hablan de sus abuelos o sus bisabuelos, sino que hablan de ellos y de ellas? ¿Cómo pueden identificarse con la posición estética y política de una práctica cultural alternativa a la que no logran acceder? ¿Cuáles son las consecuencias de no acceder a este tipo de manifestaciones para el desarrollo del pensamiento crítico y divergente, para la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de elegir, de interpretar la realidad, de transformarla? La decisión sobre qué obra musical llevar al aula, ¿no es acaso una decisión política? Nuestra función como educadores musicales es procurar que el derecho de cada estudiante de acceder al mundo simbólico y expresivo sea respetado, de llevar al arte como posibilidad de liberación a cada ciudadano y a cada ciudadana. El conocimiento es liberador. El arte, en tanto conocimiento, es liberador. Muchas gracias.